Bueno, vamos a hacer un pantallazo de funciones trigonométricas primero. Si yo tengo este ángulo alfa, para ese ángulo, esta siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa se opone al ángulo recto, ¿sí? Estamos hablando de triángulos rectángulos. Para este ángulo alfa, este va a ser el cateto opuesto. Si el cateto opuesto no toca el ángulo, es el que se enfrenta. Y este, que es uno de los lados del ángulo, uno va a ser la hipotenusa y el otro va a ser el cateto adyacente. Adyacente quiere decir que está al lado. Si yo tomara, en vez de este ángulo alfa, este ángulo beta, este sería su cateto opuesto y este sería su cateto adyacente. El cateto opuesto y el cateto adyacente dependen del ángulo que yo esté tomando. Entonces, vamos a suponer que ese es el ángulo alfa, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Las funciones trigonométricas que vamos a usar ahora van a ser seno de ese ángulo es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de ese ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es seno sobre coseno, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos son los que siempre vamos a usar. Si, por ejemplo, esta fuera la incógnita, yo lo que digo es, y tuviera este como dato, y el ángulo, por supuesto, yo voy a decir que va a vincular cateto opuesto con cateto adyacente. En el cateto opuesto tengo la incógnita, en el adyacente tengo el dato. Opuesto y adyacente, tangente. Y entonces voy a usar la tangente. Si yo tuviera este como dato y este fuera la incógnita, ¿qué va a vincular cateto opuesto sobre hipotenusa? Opuesto hipotenusa es el seno. Entonces voy a usar el seno. Si tuviera este como dato y necesito sacar este, ¿qué vincula cateto adyacente con hipotenusa? El coseno. Entonces voy a usar el coseno. Así según lo que me esté pidiendo. Ahora vamos a empezar con los problemas. Bueno, el primer problema es este. Me dice, cuando el sol se encuentra a 20 grados sobre el horizonte, ¿cuánto medirá la sombra proyectada por un edificio de 62 metros de altura? Entonces, si ese es el piso, yo tengo un edificio de 62 metros de altura. Sí, esto es un edificio. Tiene un montón de ventanitas horribles hechas por un perfectamente mal arquitecto. Y acá arriba tenemos el sol. El sol se encuentra a 20 grados sobre el horizonte, es decir, el sol fue subiendo hasta 20 grados. Y entonces me pregunta, ¿cuánto mira la sombra proyectada por un edificio? La sombra del edificio va a estar acá. Entonces, este va a ser X. Ahí tengo el triángulo rectángulo. ¿Sí? Ese es el ángulo recto. ¿Qué datos tengo? Tengo que el edificio mide 62 metros de altura, es decir, ese 62. Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo. Bueno, no lo voy a hacer así porque ese triángulo no es rectángulo. Chuki, chau. Tengo que vincular
para este ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Cómo vinculo cateto opuesto con cateto adyacente? Con la tangente. Entonces tengo que decir que la tangente de 20 grados es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De ahí despejo x es igual a 62 dividido tangente de 20. Acuérdense que cuando los tenemos así, yo puedo pasar este multiplicando y este dividiendo. Y entonces voy a buscar la calculadora. Bueno, entonces hago 62 dividido tangente de 20 grados y esto me da 170,34 metros. Y esa es la respuesta de este problema. Pasamos al que sigue. Bueno, el que sigue es este. Un árbol de 10 metros de altura, es decir, tenemos el árbol que mide 10 metros. 10 metros. Proyecta una sombra, entonces por acá va a venir la sombra, que son 12 metros. Encuentra el ángulo de elevación del sol, ¿sí? Otra vez el sol, vamos a ponerlo en amarillo. El sol, que parece un huevo frito, está ahí. Entonces, chuki chuki, el ángulo de elevación del sol es ese. Siempre nos tenemos que fijar esto. Para este ángulo, ahora tenemos que calcular el ángulo. Tenemos lo mismo, tenemos opuesto y adyacente. Entonces, opuesto y adyacente los vincula la tangente. Entonces vamos a decir que tangente de ese ángulo que tengo que averiguar es opuesto sobre adyacente. Entonces, ese ángulo es el arco tangente, o si lo hacemos con la calculadora, shift tangente de 10 sobre 12, que es 5 sextos. ¿Sí? Si lo simplificamos, 5 sextos. En la calculadora tendríamos que poner shift, la tecla de shift. Tangente, paréntesis, 5 dividido 6, o si lo ponemos en fracciones, 5 sextos. Y después, al resultado, pasarlo a donde dice grados, minutos, segundos, la tecla que dice esto, que nos va a dar en grados, minutos y segundos. Acá, como lo ponemos manualmente, sin calculadora, vamos a decir que es el arco tangente de 5 sextos. Vamos a hacer en la calculadora cuánto da esto. Entonces, alfa nos quedaría 39 grados, 48 minutos y 20 segundos. Y ese es el valor pedido. Pasamos al próximo problema. Bueno, este problema nos dice, a ver, una escalera está apoyada contra la pared de un edificio, es decir, ahí estamos, ahí tenemos la pared del edificio y acá obviamente va a estar el piso. Entonces, una escalera está apoyada contra la pared del edificio. Vamos a dibujar la escalera ahí. Y después dice, su base se encuentra a una distancia de 3 metros. La base se encuentra a una distancia de 3 metros. ¿A qué altura está el extremo superior? Es decir, esto es X. ¿Y cuál es su longitud? Esto es Y. Nos piden dos cosas distintas. Si el ángulo que forma con el suelo es de 70 grados. El ángulo que la escalera forma con el suelo es de 70 grados. Entonces, vamos a hacerlo en dos partes. Este es el triángulo rectángulo, obviamente.
Vamos a calcular primero x. Para x tenemos que ese es el lado opuesto, el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente. Entonces, primero, para calcular x, tenemos cateto opuesto y adyacente, quiere decir tangente. Tangente de 70 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, despejo x, este que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que 3 por la tangente de 70 grados es x. Entonces x es, voy a hacer la cuenta, 8,24 metros. Esa es la altura a la que está el extremo superior de la escalera. Y ahora, ¿cuál es la longitud de la escalera? Vamos a averiguar y ahora. Entonces, para averiguar y, yo tengo, vamos a cambiar el color del resaltador para y. Para y, yo tengo, no voy a usar x, podría, pero no voy a usar x porque para usar datos que me dieron, voy a tener este, que es el cateto adyacente, y la hipotenusa, que es lo que tengo que averiguar. Ese para y. Entonces, adyacente, hipotenusa es el coseno. Coseno de 70 grados es adyacente sobre hipotenusa. Y entonces ahora voy a cambiar, voy a poner y lo paso multiplicando y coseno de 70 lo paso dividiendo. Entonces me queda que y es igual a 3 sobre coseno de 70 grados. Ojo con el pasaje de términos porque eso es todo en estos ejercicios. Ahí hago el cálculo. En la calculadora pondría 3 dividido coseno de 70 grados. Nada raro. Y me da que la escalera mide 8,77 metros. Y terminamos con este problema. Bueno, a ver el D. De lo alto de un faro de 120 metros sobre el nivel del mar, es decir, tenemos un faro, ahí arriba, piqui, un faro, ¿sí? Tenemos el nivel del mar, ese es el mar. El faro tiene 120 metros. Desde acá arriba, el ángulo de depresión de un bote es de 15 grados. El ángulo de depresión es ese. Es este. Pero es igual a este. Acá se supone que estaría el botecito. ¿Sí? Y entonces, el ángulo, vamos a hacerle los remos, pobrecito, si no. El ángulo de depresión del bote sería 15 grados y me pregunta a qué distancia, me pregunta eso, esta distancia. Entonces, acá tengo el triángulo rectángulo. A ver, esta es dato, ese es el ángulo, el otro dato es el ángulo y esto es lo que me piden. Para este ángulo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Adyacente y opuesto, opuesto y adyacente es la tangente. Entonces, la tangente de 15 grados es el opuesto, no, 120 grados, no, 120 metros. 120 sobre el adyacente, que es la distancia, o el X, lo que necesitamos saber. Entonces, ahora despejo D. Como está acá abajo, la canjeo con el que está arriba. Este pasa multiplicando y la tangente de 15 grados pasa dividiendo. Y 120 dividido tangente de 15
es 447,85 metros. Entonces, ¿a qué distancia está el bote del faro? A 447,85 metros.